Bueno, antes de empezar, sabéis que hoy vamos a hablar del papel de la mujer en la Segunda República. Hay dos cuadernos que se publicaron aquí. Uno lo hicimos conjuntamente, una catedrática de la Universidad Complutense, Mirta Núñez Díaz Badal y yo, que es Ministra Republicana de Relaciones Feministas en la Guerra Civil. Y luego hicimos otra catedrática también de la Complutense, Cristina Segura Graíño y yo, que es las Mujeres Republicanas. Estos tenéis ahí a la salida, ya quedan pocos de los dos. Por €1 van muy en consonancia con el tema de hoy, y además en algunas de las cosas que vamos a tocar están mucho más desarrollados. Entonces, cuando acabéis la clase ya sabéis que ahí en las estanterías, según salís a la izquierda, tenéis ejemplares para el módico precio de €1. Vale, vamos a empezar. Vamos a empezar un poco los antecedentes del movimiento feminista. Los antecedentes del movimiento feminista se pueden datar tras el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es en estos momentos cuando los países democráticos, sobre todo, empiezan a otorgar una serie de derechos a las mujeres que hasta entonces no tenían, y intentan llegar a una igualdad política y jurídica. En los países mediterráneos, la presencia activa de la mujer en la vida política se veía frenada, según un análisis que hace el historiador Álvarez Uría, además con bastante buen juicio, por tres grandes barreras. Por un lado, la misoginia que emanaba de la Iglesia Católica. Por ejemplo, de ella es este mito de este arquetipo de la perfecta casada, ¿no? Por otro lado, las legislaciones que encerraban a las mujeres en un estatuto de minoría poblacional, ¿no? Y también muchas teorías pseudocientíficas que identificaban al hombre con la razón y a la mujer con las pasiones. En estas teorías subyacía la idea de que la mujer intelectualmente era inferior al hombre, ¿no? También es tras la Primera Guerra Mundial cuando el debate sobre el sufragio femenino, que ya venía desde atrás, ya venía desde finales del siglo XIX, empieza a tomar, digamos, un mayor peso en la sociedad. En España se puede decir que este debate o este solicitud por parte de la mujer del sufragio femenino comienza con la creación de una revista que se llamaba Redención, en el año 1915. Es también en estos principios evolutivos del siglo, la primera década, los años 20, cuando empiezan a crearse organizaciones femeninas en España, muchas de ellas, no todas, pero sí muchas de ellas, con una clara defensa del sufragio femenino, como podía ser la Sociedad Concepción Arenal, ¿no? Concepción Arenal, entonces, ¿quién era? Que ya era una mujer que venía defendiendo la igualdad de derechos desde tiempo atrás. Otras asociaciones que se crean, la Liga Española para el Progreso de la Mujer, creada en el 18, la Asociación de Mujeres Españolas, la Unión de Mujeres de España, Cruzada de Mujeres Españolas, y una que tuvo bastante influencia, que fue el Liceo Club Femenino, porque no era solamente donde se defendían los derechos igualitarios para la mujer, sino que hacía una grandísima labor cultural para llevar la cultura tenía muchísimos talleres, para llevar la cultura a las mujeres de toda clase social, en tanto que algunas de los que he mencionado antes eran bastante elitistas en cuanto a las personas que eran socias de ellas. Digamos que el Liceo Club, perdonad, hoy estoy bastante peor que otro día. No tengo. Bueno, a ver cuánto aguanto. Y si no subís aquí uno lo leéis y ya está. La llegada de la República fue vista por muchas mujeres como la posibilidad de perdonad. Se consiguiera llevar a cabo por fin una igualdad
de la mujer con el hombre tanto en el campo social como en el laboral, como en el jurídico, etc. La verdad que lo siento, pero que... Hablas después de la garganta, ya está. Bueno, como decía aquel en Plaza Peoretoreado. Vamos a ver. También, no solo, digamos, las mujeres progresistas crearon las asociaciones, también las mujeres, podríamos decir, de derechas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Femenina de Falange, la Asociación Cívica de la Mujer, que era la Asociación Femenina de la Derecha Regional Valenciana, la Acción Femenina, que era la Rama Femenina de la Seda. Si os dais cuenta, estas asociaciones, digamos, de derechas, estaban muy vinculadas a un determinado partido político, evidentemente de la misma ideología, ¿no? Y ahora os voy a comentar una cosa. Yo muchas veces cuando hablo con las muchísimas amigas feministas que tengo y les digo que yo no soy feminista, que no lo soy, se me paran un poco. Claro, pues os voy a decir que, y esto a lo mejor os sorprende, que mujeres tan insignes como Clara Campoamor, Federica Montseny, María de Maeztu o Dolores Ibarruri no querían que las llamaran feministas. Clara Campoamor consideraba absurdo que la llamaran feminista al considerar que su lucha era más política y nacional que feminista, y afirmaba que el movimiento de emancipación feminista debería llamarse humanismo. Es lo mismo que yo le digo a estas amigas y compañeras con las que discuto. Digo, yo no soy feminista y me califico como humanista. Y ella lo decía, además, con un cierto gracejo, ¿no? Afirmaba que el movimiento de emancipación feminista debería llamarse humanismo, ya que el proceso similar en el hombre no se define como hominismo. Federica Montseny, en el año 72, en 1972, decía: no hemos sido ni somos, no seremos jamás feministas. Consideramos que la emancipación de la mujer está íntimamente ligada a la verdadera emancipación del ser humano. Por eso nos basta con llamarnos anarquistas. Esto sobre todo si mis amigas me están escuchando, para que vean que no soy el único que no se quiere definir como tal. Bueno, vamos a ver lo del primer apartado, la mujer en la Constitución de 1931. Hay algunos artículos que de manera más o menos explícita están dedicados a la mujer o que inciden mucho en la mujer. Por ejemplo, el artículo 2 que decía: todos los españoles son iguales ante la ley. Esto ya era un artículo que equipara evidentemente a ambos sexos. El artículo 25 hacía redundancia en el tema: el sexo no podrá ser fundamento de privilegio, lo que representaba a niveles de hechos una igualdad jurídica. El artículo 36 consagraba el sufragio activo. Sufragio activo quiere decir que la mujer podía votar. Como sabéis, el sufragio pasivo, el que se llama, puede ser votada, pero no puedes votar, ¿no? El artículo 40, que era la igualdad para la obtención de empleos y cargos públicos. Y este fue uno de los varios artículos o de las varias leyes que se promulgaron en la República, que su desarrollo fue distinto a lo que teóricamente indicaba su título. Y me explico. Decía esto: igualdad para la obtención de empleos y cargos públicos, pero incluía un párrafo que decía: con excepción de las incompatibilidades indicadas en la legislación. Claro, esto daba pie a que para determinados trabajos, como así fue, se siguiera vetando el acceso a la mujer. Por ejemplo, el 17 de noviembre del 34 se prohibía expresamente el derecho de la mujer a opositar a la carrera fiscal, judicial o secretarios jurídicos. También en este periodo se prohibió opositar al cuerpo pericial de aduanas. Se limitaba su empleo como auxiliar de su Secretaría de Marina Civil, etc. Es decir, sí pero no. Sí puedes acceder a todos los empleos, pero cuando dejas estas coletillas pasa lo que ocurrió aquí, que no fue tanto digamos, la apertura del hecho de que la mujer pudiera acceder a cualquier tipo de trabajo fuera del hogar. Un artículo que era muy igualitario
posiblemente uno de los más igualitarios era el artículo 43. El artículo 43 establecía que el matrimonio se fundamentaba en la igualdad de derechos de ambos cónyuges. Esto era muy importante, también es en el artículo 43 donde se establece la posibilidad del divorcio. Y aquí también hay luego en el desarrollo legislativo unas pequeñas limitaciones, porque, por ejemplo, ya se permitía que la mujer casada pudiera acceder al trabajo sin permiso del marido, pero para cobrar el salario directamente ella, es decir, cuando llegaba el día del jornal, el patrón del día del trabajo, no tenía que existir una orden expresa contraria del marido. Es decir, si el marido iba ante un juez, generalmente iba ante un juez municipal y se oponía a que la mujer percibiera el salario, era el juez el que decidía si el patrón le daba el salario a él o se lo daba a la mujer. Es decir, dejaban como pequeños recovecos para las leyes que ellos mismos estaban legislando poder de alguna manera saltárselas, ¿no? En esto fue, en otras cosas también, ¿no? Como vemos en el aborto, no hubo ley de aborto durante la República, excepto en Cataluña. Aquí se intentó, Federica Montseny intentó hacer una en el año 36, pero no llegó ni a debatirse. En la Generalitat de Barcelona sí promulgó un decreto el 20 de junio del 34, donde establecía que el marido no representaba legalmente a la mujer, ni tenía autoridad sobre ella. Lo que en este caso sí que posibilitaba a la mujer que estaba trabajando cobrar su salario, le posibilitaba firmar contratos de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, como os digo, algunas cosas aún la mujer casada tenía que tener autorización expresa del marido, o no una oposición expresa como en el caso del sueldo. Para que veáis que esta, digamos, no estar muy de acuerdo en darles tanta apertura, y sobre todo que estas aperturas a la mujer quedaran reflejadas a la Constitución, era el propio Manuel Azaña. Manuel Azaña fue muy remiso a que leyes como el divorcio o posibilidades como era el divorcio o el sufragio femenino aparecieran en la Constitución. Lo que pedía no, que eso luego se legislara, pero fuera de la Constitución, porque como todos sabéis, la Constitución es la ley suprema y es la que de alguna manera dicta cómo se tienen que desarrollar el resto de las leyes, ¿no? Y vamos al voto femenino. Y tengo que volver a Primo de Rivera, le cito en todas las clases y la verdad, no es que me caiga muy simpático, pero bueno. Fue el primero que concedió el voto a la mujer, ¿no? En las normas hubo una ley que era el Estatuto Municipal, el 8 de marzo del 24, y en él se concedía el voto a la mujer para las elecciones municipales, solamente para las elecciones municipales. Veremos que esto también lo intentaron luego algunos defensores del voto femenino en la República. También es verdad que ponía ciertas condiciones, es decir, no podían votar todas las mujeres. Tenían que ser mayores de 23 años, no estar sujetas a patria potestad, autoridad marital ni tutela, y sean vecinas con casa abierta, es decir, en las casadas, fuera, no podían votar. Pero bueno, de alguna manera, digamos que fue el primero que a algunas mujeres les dio la posibilidad de votar. No lo llegaron a ejercer nunca, porque no hubo nunca elecciones municipales durante el periodo de la dictadura, ¿no? Podemos decir que la lucha de las mujeres por obtener el voto fue increciendo, ¿no? Por ejemplo, y además argumentaban una cosa muy sólida: no puede ser que la mitad de la población, más o menos, había algo más de mujeres que hombres, la mitad de la población no pueda ejercer el derecho al voto, es decir, no tenga realmente derechos de ciudadanía, ¿no? Una revista, la revista Mundo Femenino, en septiembre del 31, escribió un artículo en este hecho, y la portada era muy significativa, porque era una imagen de la República, una alegoría de la República, partida en dos mitades, ¿no? Y decía: la mitad de España sin derecho de ciudadanía, las españolas pedimos el voto integral. El debate sobre la concesión del voto femenino
comenzó el 30 de septiembre, pues del 30 de septiembre y el 1 de octubre del 31. Y aquí hubo más que palabras. De hecho, la concesión del voto femenino, junto a las discusiones que se hicieron sobre los temas que atañían a la Iglesia, fueron las que más controversia crearon en el hemiciclo, ¿no? En la teoría, muchos de estos próceres de la patria, los próceres de la República, se les llenaba la boca a la hora de hablar de la igualdad para ambos sexos. Otra cosa muy distinta es cuando llegó la hora de la verdad, cuando tenían que, digamos, con el voto y con sus argumentos apoyar lo que, digamos, en los pasillos o en petit comité o en círculos privados mantenían, ¿no? Es decir, eran progresistas, pero menos. Ya ahora veremos, ¿no? Como digamos, entre los argumentos de los que no estaban muy a favor de conceder el voto, siempre subyacía algo que era el que los hombres, incluso muchos de los progres, seguían considerando a la mujer inferior, sobre todo inferior intelectualmente al hombre, ¿no? Por ejemplo, había otros que eran realmente kafkianos, ¿no? También apoyados en algunas teorías pseudocientíficas que hablaban de estas inferioridades mentales, no ya intelectuales, ya, sino mentales y físicas, ¿no? Por ejemplo, un diputado, el diputado Roberto Novoa Santos, que era de la Federación Republicana Gallega, para argumentar él no decía: el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo. Continuó afirmando que si se le concedía el voto a la mujer, se haría del histerismo ley. Aunque Novoa afirmara que hablaba en nombre de su partido, la Federación Republicana Gallega, todos sus compañeros del partido votaron a favor de conceder el voto menos él. Otro diputado que también tiene unos argumentos de armas tomar era Álvarez Bulla, que era del Partido Republicano Radical. Él decía: el voto de la mujer es un elemento peligrosísimo para la República, que la mujer española merece todos los respetos dentro de aquel hogar que cantó Gabriel y Galán, como ama de casa, que como educadora de sus hijos merece también las alabanzas de los poetas, pero que la mujer española como política es retardataria, es retrógrada y todavía no se ha separado de las elecciones del confesionario. Estos eran todos los argumentos, digamos, de estos teóricamente progres, que decían que si votaba la mujer era más conservadora y que entonces seguía estando a las órdenes y dictados de los curas y por tanto evidentemente iba a votar a la derecha y no a la izquierda, ¿no? Un poco en estas palabras de Álvarez Builla estaba aquello que es un dicho tristemente famoso y que se viene repitiendo en España y algunos lo llevan a cabo, que es la mujer en casa y con la pata quebrada, ¿no?, que decimos en mi tierra. Incidiendo en esto del talante conservador que se presuponía, conservador, estaba otro radical, el Rafael Guerra del Río, que temía que el voto de la mujer hiciera que fueran partidos que eran claramente antirrepublicanos o por lo menos que no habían hecho adscripción del republicanismo, ¿no? Como podía ser la CEDA, o podían ser los tradicionalistas, los agraristas, etcétera, ¿no? Es decir, realmente no presentaban unos argumentos sólidos y con un mínimo de base para decir que la mujer es que si votaba iba a votar a las derechas, ¿no? Lo triste es que algunas mujeres, sabéis que en las primeras elecciones hubo 3 mujeres diputadas: Victoria Ken, Margarita Nenken y Clara Campoamor. 2 de ellas, Victoria Ken y Margarita Nenken, estaban en contra de conceder el voto a la mujer, ¿no? Victoria Ken, que era del Partido Republicano Radical Socialista, estaba convencida de que la mujer no estaba preparada para ejercer su derecho al voto. Y además establecía una distinción totalmente clasista, ¿no? Porque diferenciaba a las intelectuales o trabajadoras que, según ella, eran las únicas que podían estar más o menos preparadas para poder ejercer el derecho al voto, ¿no? Es decir, que el resto de las mujeres
no tenían capacidad, digamos, suficiente como para votar y votar en consecuencia, ¿no? Decía, si las mujeres españolas fueran todas obreras, si hubieran atravesado un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría frente a toda la Cámara a pedir el voto femenino. Creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo hizo una mujer que en el momento de decirlo renuncia a un ideal. Es necesario aplazar el voto femenino, ¿recordáis? También un poco lo que se hacía o se había hecho con Primo Rivera. Porque yo necesitaría ver, para variar mi criterio, a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos. Yo no necesitaría haber visto en las calles a las madres prohibiendo a sus hijos que fueran a Marruecos. Claro, lo que me sorprende es que no hubiera en ese momento nadie en el Parlamento que lo hubiera recordado a Victoria Kent, que por ejemplo en la Semana Trágica de Barcelona en 1909 empieza porque unas mujeres se manifiestan, se congregan en el puerto de Barcelona para evitar que sus hijos y sus maridos fueran a la guerra de Marruecos. Es decir, que Victoria Kent tuvo aquí un lapsus histórico y no se acordó de eso. Es decir, sí, no es cierto lo que había sabido, sí que había habido mujeres que habían salido. Por ejemplo, una de las cosas que ella decía que no lo habían hecho, ¿no? Una de las pruebas que aportó, pruebas entre comillas, Victoria Kent, volvemos a lo de antes, que la mujer estaba supeditada a las consignas que recibía de los confesionarios. Hacía referencia, se apoyaba en esto, en un escrito que había presentado Gil Robles en las Cortes, en las que 1 millón de mujeres habían firmado pidiendo protección para las congregaciones religiosas. Claro, esto fue un poco juntar churras con merinas, ¿no? Con merinas. De entrada no fue 1 millón, ahí yo creo que triplicaban las firmas, ¿no? Pero claro, una cosa, tú puedes defender que no se atente o que no se le eliminen determinados derechos a la Iglesia, pero tú puedes tener otros planteamientos a nivel político, etcétera, ¿no? Otra que también estaba más o menos en esa línea era Margarita Nelken. Margarita Nelken también pedía, Margarita Nelken no pudo estar en el Congreso porque, aunque tenía esta diputada, ella tardó más tiempo en recogerlo, porque al haber nacido en el extranjero tuvo que pasar una serie de trámites, ¿no? Pero en las entrevistas que realizó, incluso en algún libro que escribió, estaba más o menos en las ideas que hemos hablado de Victoria Kent. Además añadía otra, ¿no? Es decir, que la mujer votaría lo que votara el marido. Claro, aquí también es presumir y decir, bueno, si el marido es de izquierdas, pues votará a izquierdas, ¿no? Es decir, cogiendo un poco sus propios argumentos, te lo podías rebatir. Es decir, o es que todos los hombres son de derecha. Pues entonces ya lo que estamos haciendo es que no vote nadie, ¿no? Era además algo, toda esa gente que defendía la no concesión del voto a la mujer iba en contra de la propia Constitución, era totalmente anticonstitucional, ya que el artículo 25 del proyecto constitucional establecía que el sexo no podía ser motivo de privilegio. Es decir, si tú estás negando el voto a la mujer, estás yendo en contra de un artículo que ya se ha aprobado. Si el sexo no puede ser motivo de privilegio, no lo puede ser evidentemente ni en el mundo laboral, ni en el mundo social, ni mucho menos a la hora de conceder un derecho ciudadano, ¿no? Como todos sabéis, Clara Campoamor fue la mayor defensora de conceder el voto a la mujer en estas discusiones en el Congreso, ¿no? Ella rebatió, la verdad, con argumentos muy basados, muy fundamentados, muy bien estudiados, que dejó prácticamente sin armas a los que intentaban que no saliera adelante la proposición de ley, ¿no? Y además, un poco lo que yo os decía antes, tenía muy claro lo que hablaban los hombres, lo que yo os decía antes, muchos que eran progres en teoría, pero que a la hora de la práctica menos, ¿no? Ella decía sobre los liberales: el hombre liberal español, que se llama ideas avanzadas en general, consentía y alentaba una incomprensible dualidad ideológica en el hogar, en el que parecían convivir el sentimiento liberal avanzado, republicano y laico del varón, con el ultramontano y católico militante de la mujer. ¿Por qué la mujer no iba a votar? Otros argumentos que presentó, lo mismo que el marido.
Y aquí también presentaba argumentos para ver que en otros países en los que ya se había establecido este debate, los de derechas defendían que no votaba la mujer porque iban a votar lo que el marido, supone que de izquierda, y al contrario. Y decía: hasta basta examinar las opiniones de diversos hombres, tratalistas o no, para ver que cada uno da la interpretación que le parece al voto de la mujer. Ya es Bartholomew de Mew cuando nos dice que la mujer votará exactamente igual que su marido. Ya es Inglaterra demostrándonos que la mujer vota con los laboristas. Ya es el señor Osorio Gallardo, este fue ministro de la monarquía, cuando nos decía en su voto particular del anteproyecto que el voto de la mujer casada llevaría a la perturbación de los hogares. Se supone que si votaban en contra iban a acabar tirando los trastos a la cabeza. Poneos de acuerdo, señores, antes de definir de una vez a favor de quién va a votar la mujer, pero no condicionéis su voto con la esperanza de que lo omita a favor vuestro. Como he dicho, Clara Campoamor derrumbó. Además, esto lo podéis ver, os he comentado varias veces, podéis hacer por internet a las actas de las sesiones del Congreso, y los debates de estos días son apasionantes, ¿no? Porque sobre todo en la defensa tan bien preparada y en el ardor y el empuje que puso esta mujer en su defensa, ¿no? No fue solamente la única, ¿no? No fue ella solo la que defendió el voto femenino. Por ejemplo, César Juarros Ortega también defendió el voto femenino, Antonio Balmotín Gutiérrez, el diputado de Acción Republicana Roberto Castrovido. Es decir, no solamente no dejaron sola, digamos, a Clara Campoamor en la defensa de conceder el sufragio, ¿no? El partido que más se significó en la defensa del voto femenino y gracias al cual salió, fue el PSOE, en contra de lo que les quiero escuchar alguna vez a esa cosa con gafas que atienda al nombre de Maruenda, de que el voto a la mujer lo había obtenido gracias a la derecha. Es una de las muchas mentiras de este señor que parece un mentiroso compulsivo, ¿no? Y además ahora con cifras lo vais a ver vosotros. A favor, digamos, a nivel de partidos, ¿no? A favor se posicionaron el PSOE, aunque algunos diputados, como Indalecio Preto, se fue en el momento de la votación para no romper la disciplina de voto, ¿no? Indalecio Preto era un contrario a ultranza de que se le considera el voto a la mujer. De hecho, cuando se aprobó, se fue gritando por los pasillos como un loco, diciendo que había sido una puñalada trapera a la República. Afortunadamente fue una excepción dentro del PSOE, ¿no? Los catalanes también votaron a favor con la elección de Ayuso, que era del Partido Republicano Democrático Federal, y Mariar. Los galleguistas votaron a favor, los miembros del Servicio de la República, los progresistas y, ojo, en esta primera, porque hubo dos votaciones, partidos de derecha. Ojo, los partidos de derecha que votaron a favor era porque creían que estos argumentos de que la mujer iba a votar lo que dijera el cura eran ciertos. Por lo tanto, a ellos evidentemente les interesaba, tanto que pensaban que los curas, como así era, les iban a aconsejar que votaran a la derecha. Hubo excepciones, ¿no?, como Rollo Villanova del Partido Agrario o la Mamie de Clerc, que era del Partido Tradicionalista, que eran tan ultras que votaron en contra, ¿no? En contra se pusieron el Partido Radical con las elecciones de Clara Campoamor, evidentemente López Doriga, Mesenguer y Eduardo Ortega y Gasset. Acción Republicana, estáis viendo, ya estoy hablando de los partidos progresistas, teóricamente progresistas. Acción Republicana, que era del Partido de Azaña, también quitando algunos de sus elementos que votaron a favor. El Partido Republicano Radical Socialista, todos, excepción del diputado Barnés. Incluso dentro del gobierno hubo una división muy clara. Por ejemplo, solamente votaron a favor Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Miguel Maura, Casares Quiroga y Largo Caballero. El resto votó en contra. Como veis, evidentemente había dentro, incluso, que es lo que más llama la atención, dentro de los partidos republicanos, que supone que eran los progresistas, había diferencia de criterios. En el que sí se mantuvo muy homogéneo, exceptuando el Indalecio Preto, fue el Partido Socialista Obrero Español.
es decir, que se puede afirmar categóricamente que la mujer obtuvo el voto gracias al Partido Socialista, ¿no? El resultado de la votación fue 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones. Las abstenciones representaron un 40% entonces de la Cámara. Fue muy importante. Muchos, porque se sentaron en el hemiciclo, posiblemente porque no tenían una idea todavía clara. En muchos, también a nivel personal, porque una cosa es lo que defendían como idea y otra cosa es lo que ellos en el fondo pensaban como personas. Y entonces, para no entrar en contradicción con una de las dos cosas, ¿qué hago? Me voy o me abstengo y no voto, ¿no? Pero no quedó en esta votación realmente establecido el sufragio femenino, porque había una norma que permitía que se presentaran, antes de pasar a la votación final, se presentaran enmiendas que hacían que parte de lo que se hubiera aprobado pudiera ser rectificado o retrasado en el tiempo de aplicación. Y por eso, el día 1 de diciembre del año 31 hubo otra nueva discusión en el Parlamento para ver si ya se concedía o no definitivamente el voto a la mujer. Hubo unas enmiendas que presentaron Matías Peñalba y otra José Terrero Sánchez. En una de ellas decía que se retrasara la concesión del voto, en otra que no votaran a aquellas mujeres que no fueran viudas o solteras mayores de edad y emancipadas. Otros que no se les consideraba votar hasta 8 años después de aprobar la ley electoral. Es decir, todos eran un poco, bueno, sí, pero vamos a ver qué pasa, a ver si esto se asienta y luego pues ya veremos, ¿no? Afortunadamente, ninguna de estas disposiciones que iban de alguna manera a paralizar la concesión del voto femenino se llevó a cabo. A la hora de la votación, aquí se ganó por muy poquito, solamente por 4 votos. Hubo 131 votos en contra de estas disposiciones que se habían presentado y 127 a favor. Hubo menos diferencia porque en esta segunda votación los parlamentarios de derechas ya no estaban en el Congreso, porque sabéis, lo habían abandonado después de las discusiones que había habido sobre los temas religiosos, lo que se llamó la cuestión religiosa, ¿no? Este debate que se dio en la Cámara, en las Cortes, se dio también en la prensa, ¿no? Algunos periódicos, incluso de izquierdas, tenían visiones totalmente contrapuestas, ¿no? Por ejemplo, La Libertad, el día 2 de octubre del año 31, La Libertad era un periódico bastante de izquierda, bastante significado de izquierda, decía, republicano: no somos enemigos de la concesión del voto a las mujeres, estimamos que debe concedérsela ese derecho de ciudadanía, pero a su tiempo. Pasados 5 años, 10, 20, 10, ya veremos, ¿no? Los que sean necesarios para la total transformación de la sociedad española. Cuando nuestras mujeres se vean redimidas de la vida de esclavitud a que hoy están sometidas, lo cual era cierto, la mujer española en general, por sus condiciones de vida, por su educación, por sus limitados horizontes de su apagada existencia, tiene su consuelo en la fe religiosa, volvemos a lo mismo. Su esperanza es la oración y su refugio la Iglesia. Volvimos ya con el tema tan manido. Y esto que decían podría ser cierto en algunas zonas de España, en algunas zonas rurales, en pueblos pequeños, sí que podría ser cierto. Pero también es cierto que a muchos lugares de España, las mujeres de muchos pueblos de estos recónditos, de la España profunda, podríamos decir, no se llegaron ni a enterar de que tenían derecho al voto. Con lo cual, y además quedó claramente, porque muchos de estos que se habían mostrado contrarios, cuando llegan a las elecciones del 33 y ganan las derechas, las culpables han sido las mujeres. En vez de mirarse el ombligo y decir, no, los culpables hemos sido nosotros, que entre republicanos y socialistas estuvieron tirando los trastos a la cabeza, mientras que la derecha se unió.
además con una ley electoral que favorecía mucho a las coaliciones, ¿no? Es decir, porque de hecho en el 36 la mujer también votó y en el 36 ganó el Frente Popular. Entonces este argumento de que bueno, iban a votar las derechas ya quedó totalmente eliminado, ¿no? Lo contrario, es decir, lo contrario a esta posición del periódico La Libertad fue el socialista que escribía: los demócratas burgueses tienen miedo a la democracia. Como sabemos que todo su radicalismo es verbalista, se estaba refiriendo además claramente a los republicanos, ¿no? No nos ha sorprendido lo ocurrido. Son republicanos, viejos republicanos, defensores de la igualdad de derechos para uno y otro sexo, pero solo la verborrea fácil del meeting. Luego se asustan, y cuando la Constitución concede el voto a la mujer no solo como un derecho, sino como un deber, tiemblan de pánico. Y esto es una gran verdad, es decir, como lo he comentado antes, muchos de estos republicanos se llamaban progres, iban en contra de sus propias ideas o de las ideas que ellos pretendían defender. Y con lo de la religión, Clara Campoamor, en uno de los argumentos que tuvo, además dirigiéndose a los diputados, les dijo que las procesiones iban muchos más hombres que mujeres, y que si no se les caía la cara de vergüenza a uno de los que estaban allí, que ha venido en procesiones sujetando el palio. Es decir, y en esto llevaba toda razón. Clara Campoamor, del que una mujer a la que admiro, tuvo, y esto no sé si lo habéis escuchado alguna vez, un desliz un poco que manchaba o que manchó, de hecho, su trayectoria. En el año 37 ella escribió una carta al director de un periódico argentino, convierte a las noticias gráficas, el 12 de febrero del 37, en la que decía: lamento como liberal que la única postura posible ante la anarquía que destruía España haya sido un levantamiento militar, pero reconozco que no había otra capaz de salvar al país. Yo quiero disculpar, que esto es difícilmente disculpable, estas palabras de Clara Campoamor, porque a Clara Campoamor la machacaron. Clara Campoamor, la defensa que hizo del voto femenino, la hundió a nivel político. Solo podéis ver muy bien en un libro que incluso yo creo que podéis acceder en internet, que es Yo y mi pecado mortal, donde explica a la mujer todo, no ya solo todo el debate que hubo, sino luego las consecuencias que a nivel político tuvo para ella, ¿no? Evidentemente fue expulsada del partido, e intentó luego su ingreso, cuando se marchó del Partido Radical, intentó su ingreso en la Izquierda Republicana. Su petición de ingreso fue rechazada en la Junta Directiva del partido por 138 votos en contra y 78 a favor. En 1936 pidió formar parte del Frente Popular con un partido que ella había creado, que era Unión Republicana Femenina. También fue rechazado que ella pudiera participar, entrar como partido dentro del Frente Popular. Es decir, que pagó muy caro su defensa del sufragio femenino. Podemos decir que los políticos varones de la época no le perdonaran que con su argumentación tan brutal y tan sólida hubiera conseguido algo que en el fondo ellos no querían otorgar, ¿no? Otra de las consecuencias que tuvo esta concesión del voto femenino es que a partir de ahí proliferaron la creación de asociaciones de mujeres. Por ejemplo, la Asociación Femenina de Acción Nacional, la Asociación Femenina Tradicionalista, estas de Renovación Española, a nivel de derechas y a nivel de izquierda, Unión Republicana Femenina, como os he comentado, el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, la Comisión Femenina del Frente Popular de Izquierdas, etc. Es decir, sí sirvió, entre otras cosas, también para que hubiera una mayor, digamos, concienciación política de la mujer. Es decir, todos aquellos que defendían que evidentemente, si les concedías un derecho, este derecho lo iban a saber utilizar, porque cada vez les iba a servir para educarse, digamos, entre comillas, políticamente, ¿no? Cargos que ostentaron las mujeres durante la República. Como sabéis, en las primeras elecciones, ya lo hemos dicho, hubo 3 diputadas: Margarita Nelke, Victoria Kem
y Clara Campoamor, Partido Republicano Radical, Victoria Kent por el Partido Republicano Radical Socialista y Margarita Nelken por el PSOE. En el 33 fueron elegidas Margarita Nelken, es la única de las mujeres que salió diputada en las 3 elecciones que hubo durante la República. Francisca Bohigas por la Seda, la única mujer de derechas que logró acceder a un escaño. La socialista Matilde de la Torre, Veneranda García Blanco y María Lejarraga. En el 36, Victoria Kent, por esta vez ya por izquierda republicana, había cambiado de partido, Margarita Nelken, Matilde de la Torre y Julia Álvarez Rezano por el PSOE y Dolores Ibarruri por el Partido Comunista. La primera vez que una mujer comunista entraba como diputada. También ocuparon cargos en alcaldías. Y vamos a lo mismo, tampoco fue la primera vez. Las primeras alcaldesas de España fueron con Primo de Rivera. En concreto, con Primo de Rivera hubo, si no recuerdo mal, 13 alcaldesas, ¿no? Por ejemplo, Matilde Pérez Moyá en Cuatrotendoteta, Alicante, Concepción Pérez Iglesias, que era de Portos, Pontevedra, Cruz Palomera, en Bárcenas, Santander, es decir, como ya os digo, hasta 13, ¿no? La primera alcaldesa republicana fue María Domínguez Renón, que era militante de la UGT, que ocupó el cargo como presidenta de la comisión gestora en un pueblo de Zaragoza llamado Gallur. Estuvo de julio del 32 a febrero del 33. En las elecciones municipales que hubo en algunos municipios de España, en aquellos en los que se había aplicado el artículo 29, como ya es aquel que donde había el mismo número de diputados que de puestos electos, se adjudicaban directamente. Solamente hay datos bien estudiados en el País Vasco. Ahí se sabe que salieron 6 concejalas elegidas, todas ellas del PNV. El 14 de enero del 34 sí se celebraron en Cataluña elecciones municipales en todo Cataluña, y ahí salieron bastantes mujeres concejalas, casi todas o prácticamente todas de Esquerra Republicana de Cataluña, incluso algunas también como alcaldesas. Es el caso de Natividad Llazas Planas, que salió alcaldesa de Belprat, en un pueblo de Barcelona, ¿no? Para que veáis la reticencia que seguían teniendo algunos, entre otros el excelentísimo señor presidente del gobierno, Manuel Azaña. Guillermina Machado, que fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Valencia, además por izquierda republicana, es decir, por el partido de Azaña, contaba que cuando se lo presentaron a Azaña, a ella, dice: Azaña la miró indolente cuando le fue presentada y que rápidamente le dio la espalda para irse a hablar con otros políticos relevantes. Es decir, que no le gustaba nada que una mujer ocupara un cargo representativo en un ayuntamiento, ¿no? De la misoginia Azaña tenemos más historietas, ¿no creéis? A mí es que Azaña es un personaje, yo sé que muchos le han... que no me ha acabado nunca de convencer. Evidentemente hay que agradecerle cosas que legisló durante el primer bienio, pero yo siempre he pensado que tenía, se suele decir, un lado oscuro. Todos sabemos, es conocido, era un cobarde a nivel físico, rayando ya lo enfermizo, ¿no? Pero que en algunas cosas era bastante más conservador de lo que parece, ¿no? Y que muchas de las leyes que promulgó fueron empujado por sus propios compañeros y evidentemente por los socialistas. Es decir, de hecho, cuando hay esta separación de republicanos y socialistas entre las elecciones del 33, mucho viene por ahí. Es decir, mientras que los socialistas luchaban por una legislación más fuerte, más defensora de la clase trabajadora, etc., los republicanos, aunque fueran republicanos de izquierdas, eran bastante más, digamos que era de centro y izquierda. Es decir, no se puede decir que Azaña fuera un hombre de izquierda. De izquierdas eran socialistas, no los de ahora, los de entonces. De izquierdas era evidentemente el Partido Comunista y de izquierdas eran los anarquistas, ¿no? Pero él no. Por ejemplo, para que veáis otro detalle de esta especie de misoginia que tenía Azaña, sabéis que Victoria Kent fue, digamos, la primera mujer que ocupó un alto cargo público, ¿no? Como directora general de prisiones, estuvo de abril del 31 a
junio del 32. Bueno, pues cuando se vio obligada a dimitir porque le llovían críticas de todos lados, ¿no? Y sobre todo, claro, las tertulianas que le llovían críticas, lo que se supone son las personas que tienen que apoyar. Personas bien de tu mismo partido, de tu misma ideología, una ideología afines, ¿no? Pues Azaña, en su diario, el día 20 de mayo del 32, escribió: en el Consejo de Ministros hemos logrado por fin ejecutar a Victoria Key, director general de prisiones. Victoria es generalmente sencilla y agradable, y la única de las tres señoras parlamentarias simpática. Creo que es también la única correcta. Deja puntos suspensivos, correcta. Pero su cargo de la Dirección General de Prisiones ha fracasado, demasiado humanitaria. Claro, habría que decirle a Azaña si él entendía como demasiado humanitario que, por ejemplo, Victoria Key eliminó los cabos de varas. Los cabos de varas es lo que eran presos, a los que se llamaba así, pues se les daba una vara, pero que era un palo bastante grueso y que hacía bastante daño de madera, con el que podían golpear a los presos cuando les vinieran en gana. Es decir, eran, digamos, los que realizaban la represión dentro de las propias cárceles, ¿no? Que cerró 115 prisiones de partido en pequeños pueblos que estaban en unas condiciones verdaderamente infames, ¿no? O en algunos lugares que eran totalmente ilógicos, por ejemplo, encima de un colegio. En un pueblo había una que lo que era la cárcel estaba encima del colegio. Los niños estaban escuchando las quejas de los presos todo el día. Cerró penales como el de Chinchilla, donde eran unas instalaciones infrahumanas. Permitía que algunos presos en ocasiones excepcionales pudieran salir con permisos temporales, y que hay una salvedad: ni uno solo de los presos que se aprovechó de esos permisos temporales se fugó, ni uno solo. O también, a lo mejor, para Azaña, pues era demasiado humanitario dotar de calefacción y bibliotecas a las prisiones, crear el cuerpo femenino de prisiones para eliminar a las monjas de las prisiones, que evidentemente la disciplina que imponían unas y otras era bastante distinta, ¿no? Por eso todo esto redunda un poco en que muchas veces parece que me estoy echando piedras sobre mi tejado yo como republicano, pero que no conviene idealizar algunos personajes de la República, ¿no? Como tampoco conviene decir que la República fue perfecta, porque no lo fue. Insisto mucho, lo he dicho varias veces, hubo 2 años negros, el bienio negro, que desgraciadamente no fue nada de bueno, ¿no? Otra mujer también, Victoria Key, fue la única mujer que actuó, sabéis que era abogada, como tal en un consejo de guerra. Actuó defendiendo a Álvaro de Albornoz, que estaba siendo juzgado porque él había firmado firmantes del manifiesto revolucionario de diciembre de 1930, antes de proclamarse el comité revolucionario, antes de proclamarse la República, ¿no? Tal era el carisma de esta mujer. Todos conocéis el famoso chotis del maestro Alonso Pichi. Bueno, pues escuchaba directamente porque se la nombra Victoria Key. Otras mujeres con cargos importantes fueron Elisa Serrano, que formó parte del Comité de Sanidad y Asistencia Pública; Julia Álvarez Resano, que fue la primera mujer que ocupó el cargo de gobernadora civil, estuvo del 13 de julio del 37 al 28 de marzo del 38 en Ciudad Real; y por supuesto Federica Montseny, que fue la primera mujer ministra de España, la ministra de Sanidad ya con el Frente Popular. Ahora vamos a hablar un poco del rol de la mujer, o de la imagen que se tenía de la mujer en el año 31, ¿no? Se seguía teniendo, evidentemente, un rol o una imagen carpetobetónica, ¿no? Para que hagamos una idea, esto es un poco anecdótico. En la prensa había muchísimos anuncios, o muchos anuncios dedicados a la mujer, pues de cosas de maquillaje, etcétera, ¿no? Y los argumentos que daban para que las mujeres compraran determinado maquillaje o pintalabios, etcétera, era porque así lograrían encontrar un marido millonario, o que digamos, una presencia agradable les iba a facilitar tener mayor consideración en el mundo laboral. Es decir, volvemos a los arquetipos que desgraciadamente estamos en el 2019, todavía siguen funcionando, ¿no? Como veis, en España habrá cambios políticos, habrá cambios de todo lo que queráis, pero desgraciadamente
hay muchas cosas que no cambian y somos nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo, cuando digo nosotros mismos me estoy refiriendo a los señores varones, ¿no? En cuanto a la supuesta liberalización de la mujer, hay muchas imágenes de los años 20, bueno, evidentemente cambió mucho el aspecto, se eliminaron corsés, se acortaron las faldas, pero en cuanto a la liberación sexual de la mujer, se seguía funcionando con dos grupos, ¿no? Las decentes, aquellas que no tenían relaciones sexuales hasta estar perfectamente casadas, y las denominadas ligeras de cascos, ¿no? Que era aquellas, bueno, pues que hacían, como no podía ser de otra manera, de su cuerpo lo que les daba la santísima gana, ¿no? Y se mantenían mucho las formas, ¿no? Ilya Ehrenburg, un periodista ruso, que escribió un libro, es un libro muy cortito, de muy fácil lectura. Hay una reedición, no hace demasiado, que es España, República de Trabajadores. Es muy bonito porque, más que de política, habla de... Él hizo un viaje por España y habla de la sociedad, lo que se iba encontrando. Y además, digo, un relato muy fácil, ¿no? Él decía: jamás se dará el caso de que una estudianta se acerque llanamente a un estudiante. Jamás se dirigirá a él y le preguntará con sencillez, como a un camarada: ¿qué lección toca hoy? Previsora llevará siempre consigo una amiga que la proteja. En Salamanca y Valladolid y en los pasillos de la universidad a las estudiantes. Paseaban siempre en patrullas. Nunca se ve a un guardia civil solo. Hacen siempre el servicio en parejas. Uno solo tendría miedo. También tiene miedo una muchacha sola. ¿Qué pensarían de ella? Basta una mala lengua para que no encuentre novio. Es decir, esto es cierto, y todavía este mismo hombre se asombraba de que España era el único país de Europa donde había un oficio que era el de carabina. Sí, sobre todo, claro, las señoritas de la alta sociedad, ¿no? Que pagaba a una señora para que acompañara a la niña cuando salía de paseo, ¿no? Y era importante porque la pérdida de lo que entonces se entendía por honra podía llevar incluso al suicidio, ¿no? La prensa de Madrid, en aquella época, se hizo eco de una mujer que se suicidó porque decía que no soportaba que estuvieran dudando de su moralidad y de la decencia incluso sus propios hijos, ¿no? Es decir, y es cierto, aunque fuera una gran mentira, ¿no? Pero un simple comentario. Sabéis que también los españoles, otro defecto que tenemos bastante cotillas y nos gusta bastante divulgar ¿cómo se llaman ahora? Las fake news, yo el inglés con Shakespeare nunca me he llevado bien, ¿no? Pues igual, no somos muy dados a eso, al correveidile, ¿no? Y es cierto que hubo en algunos, ya de mujeres de renombre, que esta, digamos, libertad sexual o libertad al comportamiento les trajo problemas. Por ejemplo, una pintora surrealista, que a lo mejor muchos no habéis oído hablar de ella porque ya se ocultaron de que no aparecía en ningún lado, que era Maruja Mayo, bueno, pues estaba apartada de todos los círculos porque habían dicho, o decían, yo no sé si es cierto o no, pero no, me da igual, que había sido amante de Rafael Alberti, de Neruda, de Miguel Hernández y yo no sé si de Napoleón Bonaparte también, ¿no? Vamos, a la mujer no le quedaba tiempo a pintar con esta reata de artes que tenía, ¿no? Fuese cual fuese, y esto sí es cierto, la ideología política subyacía, como he dicho antes, el más acervado con, no sé, el historismo histórico en cuanto a la condición de la mujer, ¿no? Algunas veces para lavarse la cara, para ver que la República no era, sobre todo la hazaña que vimos antes, no era caerle a otro igual, que no era machista, la primera condecoración que otorgó la República se la otorgó a una mujer que Azaña la catalogaba como la Pavlova del baile español. Era Antonia Mercé, la argentinita, a la que se le concedió la cruz de Isabel la Católica. Bueno, sigamos otro tema, la educación. Evidentemente, durante el periodo republicano, y aquí, por eso que ya hemos hablado muchas veces, el interés que se volcó el republicanismo en llevar la cultura, en llevar la educación
a todos los niveles, hubo un aumento considerable de la presencia de la mujer en todos los estamentos de la educación, tanto en primaria como en bachillerato, como en las escuelas normales, como en la universidad. Por ejemplo, se pasaba en el año 30, parece que el porcentaje de mujeres en la universidad era en torno al 3%, o menos incluso. En el curso 35-36 ya se llegó al 9%, que parece poco, pero es mucho contando de dónde se viene, ¿no? de dónde se parte, ¿no? En cuanto a su participación en política, esta estuvo bastante frenada, porque, como ya venimos repitiendo, los hombres ponían un freno, ¿no? Y un poco también porque, como dice Helen Graham, la emancipación política de las mujeres vino un poco creada desde arriba. Es decir, no porque hubiera una verdadera movilización femenina desde abajo que exigiera su mayor presencia en los ámbitos políticos, ¿no? Entonces, claro, si yo soy, siempre suele pasar, si yo soy el que otorga, te voy a otorgar menos que si tú eres el que me exige, porque evidentemente vas a exigir más, ¿no? Y eso fue un hándicap a raíz, evidentemente, de, sobre todo, de la victoria del Frente Popular y mucho más cuando estalla la guerra civil, si la mujer se implica plena y llanamente, aunque ya estuvo implicada en la Revolución de Octubre, hay muchas mujeres que estuvieron implicadas en ellos. Por cierto, hablando de esto, que otro día vi un capítulo, no sé, de esto estaba en algún lado, me llamó el título de la atención de una serie de 14 de abril de la República o algo así. No sé, y justo tocaba la Revolución de... No la veáis la serie, porque es que vamos... No sé, yo lo vi zapineando, me llamó la atención y digo, bueno, no, la aguanté 20 minutos, por ahí no la vi. Porque es la clásica equidistante. No, había fachas, pero había algunos que eran muy buenos. Y había rojos muy malos. No, que yo digo no que hubiera una derecha fuera. Bueno, la habría. Yo. Pero vamos. En fin, no la veáis. En cuanto a legislación, aparte de lo de la Constitución, sí hubo bastante legislación que afectaba directamente a la mujer. Vuelvo a decir lo que ya he dicho antes, en algunos casos se quedaron cortos, en otros casos cortaron, es decir, no desarrollaron todas las leyes como debía de ser. Por ejemplo, esto que os he dicho antes, cuando por un lado se conceden los mismos derechos para el acceso al trabajo, pero se les restringe a la vez determinados trabajos, con lo cual no estás dando realmente la misma igualdad, no estás siendo paritario en este momento. El día 1 de septiembre del 31, un decreto posibilitaba a las mujeres mayores de 30 años formar parte de los jurados penales, pero veis que aquí también hay una clara separación. Se les permitía en delitos relativos a crímenes pasionales, parricidio, asesinato, homicidio o lesiones en los que el móvil fuera el amor, los celos o cualquier tema relacionado con las relaciones sexuales. Pero, por contra, no podían, en este caso además el jurado era el mismo número de hombres que de mujeres, pero en ningún caso podían estar en jurados que entendieran de delitos como el infanticidio, el aborto, la violación, los abusos deshonestos, la corrupción, el rato, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta la he hecho, ¿por qué? Pues porque se supone que, bueno, la mujer en cosas de amores, pues sí entiende un poco, en el resto no. Ve, digo yo, que si estás bien para decidir sobre un juicio, estás bien para otro. Para que veáis que se legislaba a medias, ¿no? Un poco lo que decimos en mi tierra, no son ni chicha ni limonada, ¿no? El Código Penal hubo una reforma importante que se hizo el 27 de octubre del 32, que era la que eliminaba el delito de adulterio de las mujeres y el amansalamiento de los hombres. Pero claro, sabéis que el delito de adulterio estaba vigente y que el hombre, por ejemplo, un hombre llegaba a su casa y encontraba a su mujer o en su casa en cualquier lado infragante con el amante, si las mataba a los dos o a uno de ellos, estaba totalmente eximido. Además,
se la podía acusar de adulterio por una sola vez, mientras que el delito de amancebamiento en el hombre tenía que ser reiterado y manifiestamente visible. Es decir, esto afortunadamente, que era una ley que venía desde mediados del siglo XVIII, seguía vigente, pero para que veáis que también aquí, bueno, aquí estamos ya en los tribunales, ¿no? Y hay una sentencia que os la voy a comentar porque me recuerda mucho a alguna de las sentencias estas desgraciadas que están en algunos tribunales sobre los violadores, ¿no? Un individuo mató a su mujer y en un principio la Audiencia Nacional le condenó a una pena importante de cárcel, ¿no? Bueno, hay un recurso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo exime, cuando justifica la sentencia, que como la mujer le había confesado que le había sido infiel con el médico del pueblo, al hombre le había entrado tal aturdimiento, tal estado digamos, se había vuelto medio tonto y por lo tanto no era responsable de los actos cometidos y quedó absuelto. Es decir, vemos que sí, mucho ya no es delito. Si supone que si matas a la mujer eres condenado por asesinato, pero no. Es decir, había entonces, como ahora, desgraciadamente, jueces que deberían estar en cualquier lado menos presidiendo tribunales, ¿no? Sobre todo cuando son delitos que atañen directamente a la mujer. Desgraciadamente en el 2018 no hemos avanzado nada en esto, ¿no? Una ley que también era bastante paritaria era la ley del divorcio, ¿no? La ley del divorcio fue aprobada en febrero del 32 con 260 votos a favor y 23 en contra. Esta ley, bueno, evidentemente las señoras, además las señoras de derechas, hicieron una campaña muy fuerte en contra de esta ley y argumentaban para convencer a las demás de como se apruebe esto, los hombres os van a poder dejar cuando quieran. Es decir, pobrecitas ya abandonadas, ¿no? Y la Iglesia, evidentemente, fue a por ella, por dos motivos. Una, porque le quitaba el privilegio de ser ella la única autoridad que dijera o ordenara los matrimonios. Era ya uno de los privilegios, como otros muchos, que se les había quitado. Y otro porque se les acabó un chollo económico. Y digo chollo económico antes lo que eran las separaciones por la Iglesia, que te podías separar, o sea, es decir, la anulación matrimonial. Claro, en aquella época, si querías la anulación matrimonial, ibas al tribunal de Rota, igual que ahora, y entonces costaba 160.000 pesetas. 160.000 pesetas en aquella época es una barbaridad. O sea, que la podían pagar 4. Y ojo, de estas 160.000 pesetas, 30.000 iban a parar al bolsillo particular del nuncio papal. Entonces, claro, se les acababa un chollo, porque el coste de un divorcio en aquella época estaba en torno a las 1.500 o 1.000 pesetas, si es que llegaba. Entonces, claro, se les acababa, aparte de un privilegio, se les acababa un chollo económico, ¿no? Muchos también de los que estaban en contra de la ley de divorcio se creían que vamos, al día siguiente se iban a presentar demandas y no fue así. La verdad es que no llegaron a 6.000 las demandas que se presentaron y las presentaron más mujeres que hombres, eso es cierto, ¿no? Hubo algunos divorcios muy sonados, como el de Concha Espina y Ramón Gómez de la Serna, el de Josefina Blanco y Ramón del Valle Inclán, de Carmen Díaz y Ramón Franco, o María Teresa León, que se divorció para poder casarse con Rafael Alberti. Pero para que veáis también en esto había una doble moral y esto ya a nivel de las clases altas. Siempre las clases altas han sido bastante más hipócritas que las clases trabajadoras, ¿no? Constancia de la Mora, que era nieta de Antonio Maura, era noble, pertenecía a la nobleza, afirmó que su divorcio provocó que la aristocracia madrileña poco menos que la viera como una apestada, ¿no? Y decía que era una sociedad hipócrita porque admitía las infidelidades siempre
que no se notara mucho, que se llevaran a cabo con discreción, es decir, el tener la querida, que era muy de esas clases, pero claro, discretamente tampoco que te la lleves a la ópera, ¿no? Entonces, pero evidentemente no te divorcies porque eso ya es muy público y eso es un escándalo, ¿no? Hombre, tampoco ayudó mucho el que se casara, ojo, con un hombre que también pertenecía a la nobleza, que era Hidalgo de Cisneros, que era un militar republicano, que evidentemente estuvo durante la guerra civil del lado republicano, ¿no? En el mundo laboral volvemos a lo que llevamos toda la clase diciendo. También hubo legislaciones que favorecían, por ejemplo, el acceso de la mujer casada al trabajo, favorecían teóricamente las mismas condiciones laborales, pero eso, volvemos adelante, teóricamente. Porque, por ejemplo, había una gran diferencia, como también sigue existiendo hoy, de salarios entre el salario del hombre y el salario de la mujer exactamente por el mismo trabajo realizado, ¿no? Hubo también algunas leyes discriminatorias, sobre todo las leyes de jurados mixtos, que por ejemplo decía que se prohibía la contratación de una mujer si había hombres en paro. Esto sobre todo afectó al mundo agrícola, porque evidentemente en muchas poblaciones, si había jornaleros en paro, tú no podías contratar a una mujer. Esto es una discriminación total y absoluta, ¿no? Como os he comentado antes, hubo oficios a los que no podían llegar, se les abrió la apertura a otros, por ejemplo, ya podían ser notarias, ya podían ser registradoras de la propiedad. Es decir, por un lado, digamos, es un poco una de cal y otra de arena, ¿no? Te permite el acceso a determinadas profesiones, pero te evito o te sigo evitando que puedas acceder a otras. Las mujeres generalmente de derechas estaban totalmente en contra, sobre todo del trabajo de la mujer casada. Por ejemplo, una intelectual, que era Carmen Gallarre, que era profesora de la Universidad Central, defendía el retorno de la mujer casada al hogar basándose en diferencias fisiológicas y en encíclicas papales, y se refería a dos concretas del amigo Pío XI, que eran Cástico Nubi, que la publicó en 1930, y 40º Anno de 1931. Por ejemplo, también achacaba que si la mujer se incorporaba de pleno en el trabajo, pues iba a descender la natalidad, iba a aumentar la mortalidad. No lo entiendo muy bien, porque si iba a haber más muertos si la mujer trabajaba. A lo mejor porque mataban a las jefes por explotarlas, no lo sé, ¿no? Porque no cuidaban a los... Y porque iba a haber una falta de educación de los hijos, ¿no? Para que veáis, esta también una revista, la revista Estampa, el día 1 de diciembre del 31, en un artículo que se escribe ¿Qué porvenir nos espera a los hombres?, firmado por siglas M.P, decía, se podía leer, empezaron las taquimecas, luego siguieron las funcionarias, las abogadas, las farmacéuticas, las médicas, y a la vez las dependientes de comercio, las choferes, las comisionistas y hasta las señoritas pintoras de puertas. Esto lo de las señoritas pintoras de puertas porque una de las imágenes que acompañaba el artículo eran dos chicas jóvenes pintando, no estaban pintando la puerta, estaban pintando una pared. Nos van a dejar a los hombres relegados a las pañas del hogar, que era el tragedia. Y termina diciendo, todos iguales, pero que no se enfaden porque no les damos el asiento en el tranvía. Desgraciadamente este pensamiento era estaba bastante más extendido de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, os hablaba de la discriminación en cuanto a los sueldos. Por ejemplo, en Barcelona, los obreros oficiales persianeros cobraban 13 pesetas al día, las obreras 9. En Oviedo, un oficial de sastrería cobraba 115 pesetas al mes, mientras que la mujer recibía 80,50. En La Coruña, un dependiente de comercio, 110 pesetas al mes, mientras que la mujer 82. En Madrid, un dependiente de comercio de alimentación de 18 años cobraba 180 pesetas al mes, la mujer solamente 144. Y os he puesto ejemplos de distintos lugares, es decir, para en todos los lugares de España era igual, ¿no? Hubo también un grupo de trabajadoras que no se contempló, fue que desgraciadamente se les sigue sin contemplar, fue las trabajadoras del servicio doméstico. Las trabajadoras del servicio doméstico quedaron excluidas de las leyes sobre la jornada máxima de los jurados, jornada máxima de trabajo, de los jurados mixtos,
tampoco tenían derecho al seguro de maternidad, al subsidio de paro, a los accidentes de trabajo, ni al descanso dominical o al retiro obrero. Es decir, se las seguía viendo como chachas, como chachas que tienen que estar a disposición del Señor sin tener ningún tipo de derecho. Desgraciadamente, yo estoy esperando, y llevamos ya unos cuantos años de esta cosa llamada democracia, que sigue siendo el sector laboral, tanto de las empleadas del hogar como de las empleadas de la limpieza en hoteles, etcétera, etcétera, que se las sigue viendo, incluso la legislación laboral, yo que sé, como personas de tercer orden, ¿eh? Cuando tan importante es la labor que realiza, ¿no? Y tan dura y tan poco remunerada, ¿no? Una ley muy controvertida fue la ley del seguro obligatorio de maternidad, que por un lado, evidentemente, se promulgó en noviembre del 31, favorecía en algunos aspectos a la mujer, porque, por ejemplo, te otorgaba asistencia médica en el parto, indemnización en metálico, asistencias complementarias, pero también tenía algunos puntos negativos. Por ejemplo, no se podían beneficiar todas, ya que tenían que haber cotizado un determinado número de meses, al menos 90 cuotas diarias, del seguro obrero obligatorio. Y no englobaba, como os he dicho antes, a las trabajadoras del servicio doméstico. La CNT criticó mucho, de hecho, la única huelga exclusivamente de mujeres que se produce en septiembre del 32, creo recordar, y es en contra de esta ley. Porque en líneas generales no estaban en contra de ella, pero sí es cierto que, por ejemplo, veían injusto que las mujeres tuvieran que pagar esa cuota, y además la cuota ellas pagaban 1,85 pesetas al trimestre y el patrono pagaba 1,90. Excepto Cataluña, que en Cataluña el patrono asumía el pago total de este seguro, ¿no? ¿Por qué era también hasta cierto punto injusto? Yo os decía, por ejemplo, una mujer que, por lo que sea, ha llegado antes al periodo, porque el seguro engloba desde 16 a 60 años, porque consideraban que era el tiempo fértil de la mujer. Claro, hay mujeres, claro, 60 años, las hay que todavía son fértiles, pero generalmente no. Incluso hay algunas que en edad temprana dejan de ser fértiles. Hay otras que no son fértiles por un problema físico desde ningún momento, ¿no? Entonces, claro, ellas también se veían obligadas a pagar porque se hizo por edad, digamos, no por condición real, condición física, ¿no? Entonces, por esto, por ejemplo, claro, lo de tener un determinado número de cuotas pagadas, por ejemplo, en el mundo rural, cuando eran muchos trabajos, son temporales, por ejemplo, en Andalucía, pues no llegaban a ese pago, con lo cual quedaban excluidas también de recibir este derecho, ¿no? En cuanto al machismo, bueno, ya hemos dado que era una lacra de entonces, es una lacra de ahora y será una lacra de siempre, ¿no? Desgraciadamente. Luis Jiménez de Asúa, un grandísimo jurista, escribió a raíz de un crimen que se perpetró en Madrid, titulado Crónica de un crimen, decía: las nuevas mujeres caminan deprisa por la ruta de la emancipación y afirmamiento espiritual. El muchacho español, en cambio, mantiene su punto de vista incomprensivo en materias conyugales. Por muy vanguardista que sea en literatura, concibe el hogar como en el 800. Prefiere que su mujer turza calcetines a verla interesada por más altos problemas de espíritu. Si el modo español no acelera a su ritmo, la superioridad incipiente de la juventud femenina se transformará en un desequilibrio dramático, y caso no sea esta la última vez que una normal acorte la distancia a golpe de navaja. Para que veáis el machismo de estos divorcios, os he hablado antes, hubo uno que se presentó, el de Carmen Díaz, que se dio de Ramón Franco, que sabéis, el héroe del Plus Ultra, el hermano de Paquito, el chocolatero, y que teóricamente, bueno, de hecho era republicano, estuvo en los movimientos de Jaca y teóricamente progresista. Bueno, pues Azaña en su diario escribió el día 17 de julio del 31: me ha contado Arturo Menéndez era también artillero militar, artillero y aviador, que comiendo con otros amigos en casa de Ramón, como ellos llaman el glorioso, dijo a su mujer: calla, imbécil, que te voy a dar una paliza como la del otro día. Carmen Díaz, las alegaciones que iba a presentar el divorcio fue infidelidades y maltratos físicos. El psiquiatra y diputado César Cuarros resumía en 5 puntos la idea del amor que tenían los hombres, que además
pues de alguna manera en la que se basaba este machismo incipiente y creer que el hombre es el propietario de la mujer, ¿no? A mí muchas veces algunos amigos se ríen conmigo, yo estoy casado, yo jamás digo mi mujer, o digo su nombre, digo mi compañera, jamás los jamases. Desde que tengo un solar, quizás por lo aprendí de mi madre, que es a mí, de ahí mamé bastante lo que llamáis alguna feminismo y lo que yo llamo humanismo, ¿no? A estas 5 ideas que tenía, dice, la infidelidad de la mujer constituye un deshonor. Y es verdad, o sea, que uno se toma, honor, pero qué honor. Es que claro, esto del honor nunca tengo muy claro que es el honor, ¿no? Porque además por lo visto trabaja el honor, lo tienen los hombres y sobre todo, no, si eres pobre no lo tienen, aunque seas hombre, ¿no? Y además lo tienen los ricos también. La mujer es inferior al hombre, esto así sabido. Cuantas más mujeres hayan poseído, más mérito varonil. Y esto desgraciadamente sigue siendo. Yo me acuerdo cuando era joven que muchos amigos me decían que se iba a célibe, ¿no? Yo jamás he hablado de mis conquistas y de si de hecho he dejado de hacer, ¿no? Y ahora como antes, desgraciadamente sigue ocurriendo, ¿no? Si un hombre está con muchas mujeres, ¿qué macho eres? Si una mujer está con muchos hombres, ¿qué puta eres? Si permitirme la expresión, ¿no? Quien ama tiene celos. Tampoco lo he tenido muy claro eso nunca, ¿no? Y comprar el amor no es humillante, evidentemente, ¿no? O sea, irte de prostituta no es humillante, ni para ella, para ti a lo mejor no, porque eres un enfermo mental. Pero vamos, para la mujer que se ve obligada a ejercer el oficio, yo creo que sí, ¿no? A ver si pensaba lo mismo también de la mujer que se fuera de prostitutos, ¿no? Como ya os he comentado, bueno, antes lo de la infidelidad, y ya vamos a ir terminando. Como habéis visto, como conclusión, se puede decir que la República sí trajo un cambio sustancial en las relaciones de género, tanto en los espacios privados como públicos, con sus limitaciones, ¿no? Asentó algo que sí que fue fundamental, que fue la ciudadanía política y social para la mujer, el derecho al voto, libertades individuales, una labor legislativa que en términos generales podemos considerar positiva, aunque se quedó corta, como ya he dicho algunas cosas, pero fue el primer régimen político en España que intentó, al menos, y que lo consiguió en algunos aspectos, la igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso muchas mujeres estuvieron agradecidas a la República. Luego vino la larga noche en la que volvió a la mujer a ser considerada un poco menos que una especie a extinguir, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?